Liga de Quito a la altura, señoras y señores. Triunfazo en condición de local. Tremenda victoria de Liga de Quito en el día de hoy. 3-0 para el equipo dirigido por Thiago Núñez en el primero de los dos duelos. En estas semifinales, en el partido de ida de la Copa Libertadores de América frente al todopoderoso Palmeiras, obviamente en condición de local en Ecuador. Pulgares hacia arriba a todos los que están del otro lado. Bienvenidos, bienvenidas, obviamente, a una nueva reacción aquí en el Palacio del Fútbol. Invitados, como siempre, todos a suscribirse de manera gratuita a nuestra pantalla, a dejar su opinión en los comentarios, el aliento nuevamente para este equipo, un equipo impresionante, un equipo candidato sin dudas, que ahora estaremos repasando porque Liga de Quito ha estado a la altura. El Palacio abre sus puertas en el día de hoy para repasar este triunfo 3-0 y como marco en la miniatura, a la altura, sacándole provecho justamente a su localía, a uno de los tantas virtudes que tiene jugar de local. Después hay que jugar bien a la pelota, porque si vos jugás en la altura, pero después no sos un buen equipo de fútbol, por más de la cuestión física y todo lo que sabemos que tiene que ver, por supuesto, estar por encima tantos metros del nivel del mar, si vos no jugás bien a la pelotita, esto no sirve de nada. Y por eso remarco lo de a la altura de lo que significa, justamente valga el juego de palabras, de jugar en la altura, pero a la altura del certamen, a la altura de semifinales de Copa Libertadores de América, a la altura de el rival que tenía que tener enfrente en el día de hoy, como lo sigue siendo pese a esta derrota, el equipo brasileño, hablando del Palmeiras, a la altura de lo que significa la historia de Liga de Quito, un equipo que hace tiempo lo habíamos perdido en este tipo de competencias, en este tipo de instancias, pero que otra vez, a la altura de lo que significa un escudo que sabe lo que es jugar este tipo de partidos, un escudo, una institución que sabe lo que es estar en esta instancia y que hoy lo demostró otra vez, en todos los rubros del partido, jugándolo cuando hay que jugar jugando a la pelota, cuando hay que meter metiendo, cuando hay que aprovechar las oportunidades aprovechándolas, cuando hay que saber sufrir, sabiendo sufrir también, más allá de que en líneas generales este 3-0 no le queda para nada distinto a lo que vimos en el desarrollo del juego, que obviamente nos vamos a meter en instantes nada más, con un primer tiempo donde ya de entrada, y por eso digo esto de saber entender los momentos, olió sangre. Se dio cuenta que pegó 2 golpes de entrada, un par de tiros de media distancia, una situación ya de entrada desde el toque hacia atrás con un Ramírez intratable que termina siendo maquillado por lo que fue la expulsión en el final del partido, pero que tuvo un partido formidable, no lo podían parar por izquierda, y llega con ese pase atrás ya de entrada del partido, el tiro de media distancia del propio Ramírez. Palmeiras llegó a la cancha diciendo, ¡epa! ¡Cuidado! Con todos los bombos y platillos. Repito, más allá de este golpe, sabemos el equipo que está enfrente y no estamos hablando de una serie definida porque, repito, sabemos lo que es Palmeiras, pero se dio cuenta y que muchas veces le pasa a los equipos brasileños, le pasó en su momento cuando empieza perdiendo la serie con River allí en Brasil, y aquí donde entran esos momentos de zozobra donde llegan con su jerarquía, con los millones, con las variantes, con los futbolistas, y de repente se dieron cuenta que en la vereda de enfrente tenía un equipo que estaba a la altura, sin tener los nombres redundantes, sin entrar con bombos y platillos, con sus armas, sabiendo lastimar obviamente al equipo que tenía de enfrente. Y los primeros minutos dijeron, ¡epa! Cuidado, vamos que el todopoderoso Palmeiras no la va a tener tan fácil. Y yo creo que entre el agotamiento por la altura, por el ida y vuelta, hay un córner que vuelve Gustavo Gómez después de disputar un córner ofensiva y tiene que volver en el contragolpe. Y Gustavo Gómez parece que venía de correr la K42 y realmente sabemos la potencia física, lo que es Gustavo Gómez y realmente no es noticia. Ahora, otra vez, uno después de todo esto tiene que jugar bien a la pelota. Y lo que hizo Liga de Quito hoy para aprovechar obviamente ese factor es jugar bien a la pelota. Y realmente, como digo, entre el ahogo y que se le venía por todos lados Liga de Quito, uno veía un Palmeiras que la primera media hora, me animaría a decir, lo pasaron por arriba Palmeiras. ¿Y qué hizo bien Liga de Quito?
golpear en los momentos que tenía que golpear. Porque muchas veces vos después tenés esos momentos, no convertís, incluso Palmeiras con algún contragolpe, a cuentagotas, sobre todo en esa primera mitad, pero realmente te das cuenta de la jerarquía. Víctor Roque mete un pique en el primer tiempo donde realmente la diferencia de velocidad que saca el brasileño en pocos metros es abismal. No sé cuántos jugadores en Sudamérica pueden meter esa diferencia de velocidad que te mete Víctor Roque. Entonces, obviamente uno está a la espera, y por eso remarco lo que marcaba recién de que esta serie no está definida porque sabe los nombres propios que tiene Palmeiras, pero aún sacando esas apariciones en el primer tiempo fue un baile total de Liga de Quito, golpeando cuando tenía que golpear, con esa muy buena jugada otra vez de Quiñones. Para mí una de las figuras, termina quedando marcado por la expulsión del final. Con esa jugada del Flaco López también, que podría haber sido expulsión. Entiendo que hay argumentos como para marcar que eso puede ser roja. Acá es una cuestión de mera interpretación. Va muy imprudentemente el Flaco López. Ahora después interpreta al árbitro justamente, o desde el VAR en este caso que no lo llamaron, de que no hubo una mala intención. Creo que no la hay, que ahí vamos a estar de acuerdo. Ahora lo que tiene que interpretar el árbitro justamente si no ve una imprudencia demasiado grande como para hacer expulsión. No lo termina interpretando el árbitro en primera instancia, tampoco lo llaman desde arriba y no hay revisión. Entiendo que para muchos puede ser tranquilamente expulsión, argumento no le falta, para que podría haber sido expulsión del Flaco López. Enseguida, encima, después de eso, tiene la jugada de Villamil y obviamente, como digo, el gol justamente del boliviano en un presente genial, en el seleccionado, en el equipo. Está en un momento genial Villamil, está en todos lados, aparece en salida, siendo sociedad por izquierda, por el medio, realmente está en un presente impresionante. En la llegada justamente al gol, instantes antes del gol, tiene una jugada calcada donde termina no definiendo de buena manera, pero una jugada muy similar. Bueno, estaban por ahí justamente la búsqueda. Y a los 16 minutos pega el golpe. Y después, instante después, para mí la que no tiene polémica, que es la mano, creo que vamos a estar todos de acuerdo. La vio incluso en primera instancia el árbitro. Ni siquiera lo llamaron. No había nada que discutir. Era claro penal. Termina convirtiendo al Sugaray, otro que también anda derechito. Y en media hora vuelvo a repetir el concepto de los momentos. Tenías todo para ir a ganarlo, tenías situaciones, estaba metiendo a Palmeiras dentro del área, pegaste los 2 cachetazos que tenías que pegar. Entonces en 27 minutos aprovechás la mano, aprovechás el penal, aprovechás lo que estabas lastimando por el costado izquierdo con Ramírez y lo pones a Palmeiras 2-0. Entonces, entre el ahogo físico y el contexto del partido, Palmeiras estaba perdido en la primera mitad. Y después, cuando parecía encima acomodarse al partido, aprovechás otra vez la conexión entre Ramírez y Villamil, esta vez desde el otro lado. Había sido Quiñones el que termina haciendo la asistencia, obviamente, de ese primer tándem, del primer gol, pero con la presencia todo el tiempo, obviamente, de Ramírez por allí. Otra vez una cuestión similar, desborde por el costado y la llegada hacia atrás nuevamente de Villamil para marcar un 3-0 en el primer tiempo que no estaba mal. Uno lo puede considerar tal vez abrupto por lo que significa el 3-0, pero realmente si uno ve el desarrollo de lo que fue el primer tiempo, no está tan lejos, no es tan dispar de lo que vimos en la realidad del primer tiempo. Realmente fue inmensamente superior. Y después el segundo tiempo, entre la reacción de Palmeiras, con la modificación obviamente de Abel Ferreira por el lado derecho, lo estaban volviendo loco a Kelvin. Yo creo que no había una cuestión individual de Kelvin en ese 1 contra 1, sino que realmente Kelvin todo el tiempo tenía inferioridad numérica, más allá de que obviamente Kelvin no tuvo el mejor partido, pero realmente Veiga, que lo termina sacando justamente también en el entretiempo, no le volvió nunca por ese sector derecho. Es un futbolista tremendo en los últimos metros, sabemos lo que es Veiga, suplente en este último tiempo en Palmeiras, pero protagonista obviamente del elenco brasilero en los últimos años en la Conmebol Libertadores. No volvió nunca a darle una mano justamente a Kelvin. Y Kelvin, que ya de por sí individualmente no tuvo el mejor día, pero todo el tiempo peleaba contra 2, realmente lo volvieron loco por el lado izquierdo. Lo termina sacando a Kelvin, lo termina sacando justamente
a Veiga también para el ingreso de Sosa y de Giai, y ahí se acomodó mejor Palmeiras al segundo tiempo. Pero de todas maneras, Liga estaba con algo que lo conforma, que es un 3-0, y que por las declaraciones que Hugo escuchaba de los jugadores de Palmeiras, hablaban del partido perfecto para la vuelta, y realmente la diferencia es importante, es un 3-0. Ahora, creo que todos vamos a tener el respeto por el rival que tiene enfrente justamente. El elenco ecuatoriano la semana que viene, pensando que habrá que jugar justamente en tierra brasileña, con lo que eso significa, pero que ha sacado obviamente una diferencia más que notable. Después el partido se termina, como digo, ensuciando sobre el final por lo que fue la expulsión de Ramírez, que termina siendo, a mi criterio, bien expulsado. Había tenido un partido fantástico y termina siendo expulsado sobre el final. Va fuerte en el intento de ir a trabar, va con la vehemencia, pasado de rosca, termina yendo con la pierna arriba fuerte y termina siendo correctamente expulsado. Una baja sensible, sin duda, para el partido de vuelta que va a tener el equipo de Thiago Núñez, que por lo menos tiene la tranquilidad de haber sacado una muy buena diferencia. ¿Está definido? Yo creo que no. No quiero decir que es una serie abierta, porque claramente hizo los deberes y de muy buena manera. Este equipo que ha sido el terror de los brasileños, ha sido una fortaleza en condición de local durante toda esta Conmebol Libertadores, que ha sacado provecho de su altura, pero que otra vez, a la altura hay que acompañarla con buenos rendimientos. Lo demostró en todos los partidos de local de esta Copa Libertadores y lo volvió a demostrar en el día de hoy. Contra un rival de fútbol, contra un rival de jerarquía, contra un rival que nos permite todavía no decir que la serie está sentenciada, justamente por lo que es Palmeiras, por lo que son los nombres propios y porque realmente tiene un equipo de primerísimo nivel. Lo vimos otra vez con las variantes, lo vuelvo a remarcar. Te entra desde el banco Giai, te entra desde el banco Ramón Sosa, te entra desde el banco Bruno Rodríguez, te entra Jefté, por ejemplo, no entró Aníbal Moreno, no entró Facundo Torres. Realmente tiene un plantel riquísimo en los nombres propios este elenco brasileño, que tendrá que tener el partido perfecto. Lo declararon sus futbolistas y creo que es el semblante que tenemos todos de cara, por supuesto, a lo que será la semana que viene. Liga se tiene que quedar con haber hecho los deberes, con haber hecho un gran partido, con haber, como digo, entendiendo los distintos momentos y los distintos aspectos del juego. Hoy realmente ha sido para sacarse el sombrero. El partido del equipo de Thiago Núñez, que ha sacado una diferencia, que tendrá que aguantar en Brasil, pero que ha hecho los deberes y que debe irse con la frente en alto justamente a tratar de cerrar y de poder cerrar la clasificación, cerrar la serie en condición de visitante y pensar en la final de la Copa Libertadores. Veremos si será con Flamengo, si será con la Academia, que también definirán la semana que viene aquí en el Cilindro de Avellaneda, después de lo que fue el 1-0 del partido de ida. Tendremos, por supuesto, todas las reacciones aquí en la pantalla de El Palacio del Fútbol, así que, como siempre, renovamos la invitación para que se suscriban de manera gratuita aquí a nuestra pantalla. El Palacio cierra sus puertas en el día de hoy para despedir lo que ha sido un triunfo con todas las letras para Liga de Quito, que estuvo a la altura de las semifinales de la Copa Libertadores y le hizo 3 al Palmeiras en condición de local. ¡Hasta la próxima!